Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de comprensión de textos, esta que comprende una de las 5 materias que es el curso de inducción para todos ustedes que están a punto de iniciar su licenciatura, su ingeniería. Y pues bueno, a través de esta clase nosotros esperamos que ustedes puedan desarrollar esa comprensión que muchas veces hemos perdido a lo largo del tiempo, a lo mejor porque no leemos, porque no practicamos, porque no ponemos en práctica el realmente tomar un texto, un libro, algo y leerlo. Y pues bueno, al final y al cabo es algo que tenemos que desarrollar porque vivimos todo el tiempo leyendo, vivimos todo el tiempo inundados en este momento a lo mejor de post, a lo mejor de noticias en nuestros teléfonos. Y pues es importante que ahora que estamos a punto de iniciar ya este proceso pues académico, ustedes que están por iniciar su licenciatura, su ingeniería, pues comprendan qué es lo que leen. Y sobre todo porque gran parte de la formación que van a tener en su licenciatura o en su ingeniería, pues es leer, es prepararse, es de alguna manera pues leer ensayos, leer libros, leer resúmenes, posturas, postulados de muchas personas que pues van a ayudarte a crecer en el área académica. Y pues vamos a entender poco a poco qué es leer. Dice así nuestra presentación: leer es comprender. Siempre que se lee, se hace para entender, si no carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. Creo que todos nosotros cuando nos ponemos a leer o cuando agarramos un periódico, cuando agarramos una revista, cuando abrimos nuestro teléfono y leemos algún artículo, pues lo hacemos porque nos interesa conocer acerca del tema. Ninguno de nosotros comienza a leer tratando de no entender. Si no, pues como vemos en nuestra presentación, pues no habría sentido en eso. Y cuando nosotros entendemos de qué es de lo que está hablando el artículo, la noticia, el reportaje escrito que estamos leyendo, es porque queremos conocer de qué se trata, queremos conocer el contexto. Y si lo hiciéramos de otro sentido, pues no habría razón de ser. Dice más adelante: la comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, ante un mismo texto no podemos pretender una interpretación única y objetiva. Retomando un poco lo que dice el párrafo anterior, cuando nosotros comprendemos algo es porque ya tenemos cierto conocimiento de, y a lo mejor queremos ampliarlo, quizá queremos conocer un poquito más del mismo. Entonces, cuando nosotros comprendemos algo es porque ya tenemos un conocimiento previo, y cuando queremos conocer más y más, pues también tenemos que empezar con poquito de ese tema que queremos aprender para empezar realmente a comprenderlo de una mejor manera. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que agarramos un libro, que agarramos a lo mejor algún texto de historia o algún texto de filosofía y pues muchas veces no le entendemos y no sabemos de qué se trata, y aunque lo podemos a lo mejor repasar 2 veces, pues no concretamos realmente entender de qué se trata ese texto, ese relato? Pero cuando nosotros nos ponemos a investigar a lo mejor un poquito más los antecedentes del mismo, y nos ponemos a lo mejor a investigar acerca del personaje que lo está escribiendo, podemos empezarle a dar luz y sentido al texto que estamos leyendo. Y entonces, a través de esta clase, compañeros, pues vamos a aprender cada uno de nosotros ciertos niveles de lectura, tips o trucos para poder leer de una mejor manera. Vamos a hacer ejercicios para que puedas pues ejercitar, valga la redundancia, la lectura y ver o analizar yo en cada una de las respuestas que ustedes puedan dar qué nivel de lectura tienen, qué tanto tenemos que trabajar y qué tanto a lo mejor
pues podemos mejorar aún más, ¿no? Seguimos leyendo nuestra presentación. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Es un proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. El significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. A través de la lectura y a través de la escuela, a través desde la primaria, secundaria, preparatoria, pues te has dado cuenta que hay numerosos textos los cuales pues quizá para ti puedan tener un sentido un tanto diferente que para otras personas. Esto es porque pues obviamente esto va a ser concebido de acuerdo al conocimiento previo que tú tengas del tema. Por eso muchas veces puede haber como que ciertos entendimientos o ciertas reflexiones diferentes en relación a un solo texto. Sin embargo, eso no quiere decir que el texto como tal no tenga un sentido. Para poder entender nosotros, compañeros, qué es lo que quiere decir un texto, también nosotros debemos de conocer acerca del autor, conocer acerca del contexto en el cual se desarrolló ese escrito, conocer a lo mejor esas formas de escritura que en ese tiempo se estaban llevando, a lo mejor ciertos anglicismos, ciertas figuras retóricas, para poder comprenderlo de una mejor manera. Y es por eso que lo que nosotros vemos aquí en este primer párrafo de la diapositiva dice que cada uno a lo mejor le puede dar un significado. Sin embargo, la lectura como tal obviamente tiene un significado y tiene algo que decir. Dice más adelante: lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en circunstancias en la escuela en la que nos dejan leer algún artículo o algún libro y pues realmente nuestro objetivo en esa lectura pues no es aprender? Nuestro objetivo en esa lectura pues no es como que tener el conocimiento amplio del tema, sino que muchas veces el objetivo es pues cumplir con la lectura para que nos dieran la firma en la escuela o para que nos dieran los puntos en la escuela para tener la escala completa y no sacar una calificación mala. Y pues lamentablemente cuando nosotros hacíamos esto pues no ejercitábamos esa comprensión lectora, sino que nada más hacíamos como que lo que nos dejaban, pero no con un objetivo de aprendizaje. Entonces a lo que quiero ir con esto, a lo que quiero llegar, es que necesitamos realmente, cuando nosotros tomamos un libro, cuando nosotros tomamos un artículo, un reportaje o X texto, es para que nosotros podamos aprender. Y lo que yo quisiera lograr al final de esta clase, de este curso, pues es de que ustedes puedan encontrar ese sentido, ese interés genuino por los textos que han de leer y sobre todo por aquellos pues que tienen que ver con la licenciatura con la cual ustedes van a estudiar, con la ingeniería con la cual ustedes van a estudiar. Cada uno de ustedes en licenciaturas diferentes pues van a leer a diferentes autores, van a leer a diferentes posturas, diferentes temas acerca de lo que va a tratar su licenciatura, y pues tienen que estar abiertos al conocimiento y tienen que estar conscientes de que quieren aprender o es necesario aprender más del tema. Dice nuestra diapositiva siguiente: comprensión lectora. La comprensión lectora es el proceso cognitivo orientado a entender el significado de un texto. Aprender a leer no es una tarea fácil y requiere por parte de los niños, empezando desde los pequeños, mucho tiempo y práctica. Dominar la lectura significa desarrollar una serie de estrategias que se van perfeccionando a lo largo del tiempo hasta que se consigue leer con fluidez,
y comprensión. Es decir, hay que aprender a leer con precisión, y aquí podemos ver entre paréntesis, sin errores, de forma rápida, podemos ver entre paréntesis, sin titubeos y con la entonación adecuada. Y lo más importante, se debe comprender lo que se va leyendo. Es bien importante ver cómo desde el desarrollo de nuestros primeros años en la escuela, si no aprendimos bien la lectura, hasta el día de hoy lamentablemente nos vamos a encontrar con ciertos errores, con ciertos titubeos, como vemos en la diapositiva, con errores, y es triste porque de alguna manera esa formación en la lectura pues debió de haber sido bien fundamentada desde nuestros primeros años. Pero te tengo una buena noticia: aún podemos de alguna manera, a lo mejor no al 100%, pero podemos corregir aquellas cosas que de alguna manera tenemos mal. A lo mejor tú me vas a decir, oye, profesor, es que yo leo bien, yo tengo buena entonación, yo no me equivoco, yo no titubeo. Pues qué bueno, me da mucho gusto, porque a lo mejor eres uno de los pocos que puede leer bien, con fluidez y sobre todo con comprensión. Pero para aquellos que de alguna manera pues todavía batallamos y tenemos ese problema con la lectura, esta clase es la indicada, y sobre todo antes de comenzar tu licenciatura. Yo quiero que podamos comprender realmente cada uno de los textos que tus maestros te dejen leer, cada uno de los artículos que te dejen de leer, cada noticia que te dejen leer tus maestros, para que puedas crecer profesionalmente, puedas crecer académicamente y, ¿por qué no?, a lo mejor hasta tener un mejor ingreso, dadas las habilidades que puedas ir desarrollando. Dice en nuestra siguiente diapositiva: generalmente, si se comprende bien el lenguaje oral y lee de manera fluida, podrá comprender también los textos escritos, pero esto no es totalmente seguro. Hay aspectos específicos en los textos escritos que los hacen más difíciles que la comprensión oral y que influyen claramente sobre la comprensión. Aquellas personas que a lo mejor ya tienen una buena facilidad de palabra, que entienden bien el lenguaje oral y que también leen de manera fluida, pues se pudiera decir que por ende ya van a poder leer bien y comprender bien un texto. Sin embargo, ahorita vamos a ver 3 aspectos los cuales quizá pueden hacer que se dificulte todavía un poquito más el comprender los textos. Y el número 1 es el que vemos en la diapositiva. Dice: en los textos escritos, el vocabulario es más rico, con mayor número de palabras de baja frecuencia, palabras abstractas, etc. Dice el número 2, las oraciones son más complejas, hay oraciones como las pasivas o las subordinadas, de relativo, que apenas se escuchan en el lenguaje oral, y sin embargo son frecuentes en el lenguaje escrito. Número 3, los textos escritos tienen diferentes gramáticas, textos expositivos, científicos, periodísticos, gráficos, diagramas, que no aparecen en el lenguaje oral. Nosotros en los textos, en la literatura sobre todo, nosotros podemos encontrar diferentes tecnicismos, diferentes formas en las que el autor se expresa, y por eso muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo, nos cuesta mucho trabajo saber de qué va el libro, e incluso, sabes, muchas veces hasta nos puede dar flojera leer, porque no es la manera actual en la que tú hablas, no es la manera actual en la que tú te expresas, no es la manera actual en la que tú te refieres o llamas a determinados objetos, y por eso muchas veces se dificulta eso, quizá entender esos escritos, entender esos textos. Pero pues esto, mis compañeros, nos va a servir bastante, porque al hacerlo nosotros vamos a poder enriquecer nuestro vocabulario, vamos a poder enriquecer nuestro bagaje cultural, vamos a hacernos personas más sabias, personas con más ciencia, personas que puedan expresarse de una manera más propia frente a tus compañeros cuando tengas que estar con ellos, frente a tus profesores cuando tengas que estar con ellos, frente a diplomáticos, etcétera, yo qué sé.
La lectura nos va a ayudar efectivamente para esto y para enriquecer todo nuestro conocimiento cultural. Dice más adelante, la comprensión de textos es de vital importancia en el aprendizaje, empezando desde la comprensión de oraciones simples hasta la de textos más complejos. A lo mejor tú me puedes decir, oye profesor, lamentablemente yo soy uno de esos que sí le cuesta trabajo leer, que sí le cuesta trabajo poner en práctica la comprensión lectora. Pues no te preocupes, esta clase te va a servir para que puedas desarrollar más, y efectivamente, como lo vemos en esta primera parte de la diapositiva, pues vamos a empezar entendiendo textos muy sencillos y vamos a ir avanzando un poquito en el nivel de dificultad de cada uno de ellos. Dice más adelante, en ese sentido, se hace necesario escoger las lecturas más adecuadas, aquellas que se adapten al nivel indicado. Además, estas deben ser atractivas, ya que de esta forma se asegura que se preste atención a lo que lee y sea capaz de posteriormente explicarlo. Cuando tú vas leyendo y vas comenzando a desarrollar estos puntos importantes que estoy mencionando, y vamos a ir mencionando muchos más, es importante que comiences con cosas que te llamen la atención, que comiences con lecturas que sean llamativas para ti, en las que, como decíamos en las primeras diapositivas, ya tengas quizá un conocimiento previo de ellas para que no te cueste trabajo entender. Y si a lo mejor quieres ir creciendo en otros temas, pues vayas desarrollando ese sentido de comprensión, pues con artículos pequeños, y ya después pues poder leer a lo mejor todo el libro completo o todo el postulado completo, y pues bueno, esto te va a ayudar en gran manera, ¿no? Dice más adelante, en nuestra siguiente diapositiva, lograr un correcto desarrollo de la comprensión lectora es una tarea que debe tener en cuenta los distintos elementos que acompañan al texto y que en su conjunto lo dotan de un sentido global, permitiendo crear ejercicios de comprensión lectora de un alto valor pedagógico. Hecho esto, y basándose en su elaboración y finalidad, el alumno llegará a una conclusión relacionada con sus características y convenciones literarias. Lo que podemos resumir en esta diapositiva que estamos viendo, pues es efectivamente que cuando nosotros leamos algo, nos hagamos preguntas, nos retemos a saber qué es lo que comprendiste. Ok, ya leíste un artículo, ya leíste un libro, ya leíste un ensayo, ya leíste un resumen, hazte las preguntas. ¿De qué habla? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es el fin? ¿Qué aprendo yo? ¿Y por qué no? ¿Qué cosas no conocía de este artículo o de este escrito? Y de esa manera vas a poder aprender más a desarrollar esa comprensión lectora. Y pues llegamos, compañeros, a nuestra actividad número 1. Dice nuestra actividad número 1, conozcamos tu nivel de comprensión. En nuestra carpeta de la clase encontrarás la actividad número 1, para que puedas leerla detenidamente y al finalizar responde las preguntas y envíalas al siguiente correo aldousi@ituen.edu.mx. Y muy importante, compañeros, en el asunto del correo electrónico pongan inducción, LEC1, que sería nuestra actividad número 1, y su nombre completo. Es bien importante que en el asunto me pongan esa información para poder ir distinguiendo a cada uno de los que me mandan su tarea. Y pues bueno, vamos a tomarnos el tiempo para leer nuestra actividad número 1. Ustedes lo van a poder leer con calma, pero me gustaría irlo leyendo con ustedes. Vamos a encontrar la actividad número 1 en la carpeta de nuestra materia, comprensión de textos, ahí mismo en Microsoft Teams. Y vamos a leer la lectura número 1. Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor.
No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora. Aunque esto nada tiene que ver con los 10 minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baila en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que se siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas, no importa, solo necesita dejar que suene en su interior y que su cuerpo siga el son. A continuación vamos a encontrar las actividades y preguntas de esta lectura número 1, las cuales te invito a que las hagas con calma, que las leas una por una, que las respondas y que en un Word pues me la mandes a través del correo electrónico al cual te mencioné en un inicio. Y pues te invito a que pauses el video para que hagas las actividades y después poder seguir con la clase. Continuamos con nuestra clase. Una vez realizada la actividad número 1, vamos a seguir aprendiendo por qué es importante la comprensión de textos. Si desde pequeños se nos enseña a leer y escribir, es porque realmente son habilidades necesarias para la vida. En concreto, la comprensión lectora se considera una de las destrezas lingüísticas y además una de las más complejas, pues con ella intervienen los factores puramente lingüísticos, junto con otros cognitivos, perceptivos, de actitud y hasta sociológicos. Es importante, chavos, que nosotros podamos entender esto, porque de alguna manera el que realmente desarrollemos una buena lectura, el que aprendamos a tomar un texto, leerlo con ese gusto, va a desarrollar en nosotros personas diferentes, personas con muchas destrezas, con facilidad de palabra, nos va a hacer más perceptivos, nos va a hacer personas que puedan aprender cosas nuevas, que estén más abiertos al aprendizaje, con una actitud positiva. Y aquí podemos ver al final de nuestra diapositiva que incluso nos puede hacer un poquito más abiertos a la convivencia entre más personas. Muchas veces, no es una generalidad, pero muchas veces las personas que son un poquito más cerradas son personas pues que no han desarrollado al 100% este hábito de la lectura y pues yo te invito en esta clase a que tú puedas desarrollar ese gusto por la lectura y la comprensión también de la misma. Dice más adelante: por eso, todo el proceso de interpretación de un texto activa muchas destrezas, desde identificar las palabras hasta extraer las ideas e interpretarlas y valorarlas. Al leer un texto, el lector va más allá de las palabras y pone en juego sus experiencias, otros textos que ha leído, sus propias ideas y opiniones, etc. Sin embargo, la comprensión lectora es importante sobre todo porque es necesaria para la vida. Y podemos resumir lo que acabamos de leer en estas dos diapositivas, justamente en estos últimos 3 renglones. Es importante porque es necesaria para la vida. Es importante que cuando nosotros leemos algo, lo podamos comprender. Es importante que cuando nosotros leemos un libro, leemos un artículo, leemos una noticia, entendamos de qué se trata. Porque si no, pues vamos a quedarnos
como esas personas sin conocimiento, como esas personas sin cultura, y podemos llegar a ser pues esas personas que no tienen cierto bagaje cultural en lo que hacen, ¿no? Entonces es importante esto porque simplemente es necesario para la vida. Dice más adelante, ¿cuáles son los tipos de comprensión lectora? Como decíamos, no nos enfrentamos de la misma forma a todos los textos, ni alcanzamos siempre los mismos niveles de comprensión lectora. Tanto los procesos como los recursos que activamos al leer un texto varían en función de los aspectos como el objetivo, el tipo de texto, nuestros conocimientos y expectativas, etc. Vamos a empezar a ver estos tipos de comprensión lectora que nos van a ayudar a desarrollarla, y en el número 1 tenemos la lectura secuencial. Esta es la forma más natural de leer. El lector comienza un texto desde el principio al fin y lo termina sin interrupciones. Hay muchas personas que les encanta leer de esta manera, inclusive los libros, que los toman y dicen, me voy a tomar el tiempo para leer, me voy a tomar el tiempo para poder entender también el texto, y así como lo toman, lo comienzan a leer y lo terminan de leer. Esa es una de las formas o de los tipos de comprensión lectora. Podemos encontrar también la lectura extensiva, que tiene como objetivo comprender el sentido general de los textos extensos. En este caso no importa que algunas palabras resulten complicadas, ya que se busca una comprensión más general. El ejemplo más claro es el de la lectura de las novelas, pues no se busca una comprensión detallada y sistemática, sino el disfrute a partir de su sentido general. Tenemos la número 3, que es la lectura intensiva. Al contrario que la extensiva, la intensiva se utiliza para obtener informaciones detalladas. Es el modo en el que leemos para preparar un examen. Necesitamos comprender todas las palabras y entenderlo todo. Se trata, por tanto, de una lectura más esforzada. Podemos ver en este número 2 y 3 un gran contraste, el cual pues me imagino que todos hemos hecho en algún momento, cuando leemos algo, digamos, como de pasada, sí queriendo entender, pero no a detalle, y el número 3 en la que realmente nos enfocamos en el cómo, el por qué, el quién y fechas y todo, porque es algo que realmente nos interesa, y bien lo dice la diapositiva, como cuando nos preparamos para un examen. Y número 4, podemos encontrar la lectura crítica. Esta lectura va un paso más allá y nos lleva a evaluar lo que leemos. No solamente es leerlo, no solamente es entenderlo, sino también como que ponerlo a prueba. Importa el sentido de las palabras y sobre todo nuestra opinión y juicio acerca de ellas. Por ejemplo, cuando realizamos un comentario de algún texto. Vamos a seguir con nuestras diapositivas, ahora con lo que son los niveles de comprensión lectora. Ya vimos los tipos de comprensión, ahora vamos a ver los niveles. Hay diferentes niveles. ¿En qué nivel nos encontramos cada uno de nosotros? Vamos a irlo aprendiendo a través de sus actividades que me van a entregar. Yo voy a ir definiendo en qué nivel estamos y a lo mejor hacer una retroalimentación con ustedes, qué esfuerzo tienen que hacer o qué ejercicios pueden hacer para poder crecer en nuestros niveles de comprensión lectora. Tenemos el nivel literal, que exige identificar y comprender la información explícita, conocer el significado de las palabras y su sentido en cada oración. Tratamos pues de descubrir qué dice el texto, tal cual, cómo está escrito, que voy a entender, en pocas palabras. El nivel inferencial. Obtenemos información que no aparece explícitamente, sino que el lector deduce del texto a partir de su experiencia e intuición. Es una comprensión más profunda que interpreta lo que el autor quiere decir, aunque de forma implícita. En este nivel de comprensión lectora, pues sí vemos qué es lo que dice el texto, sí vemos qué es lo que el autor quiso decir. Sin embargo, también nosotros, de acuerdo al conocimiento previo que tenemos, como lo decíamos al inicio de la clase, pues vamos a irle dando también ese significado, vamos a irle dando también
vamos a poderlo entender de las maneras que cada uno, de acuerdo a nuestras experiencias, pues podamos ir dándole al texto. Y encontramos también el nivel crítico, que al igual que la lectura crítica que veíamos en los tipos anteriores, esta comprensión va seguida justamente de esa evaluación o de ese poner a prueba el contenido, ¿no? Muchas veces ya en el área de investigación, en el área maestrías, doctorados, pues ya no solamente es leer, sino léelo y evalúalo, léelo y comenta qué es lo que tú opinas o en qué no estás a lo mejor de acuerdo con el autor, ¿no? Entonces de eso se trata también ese tipo de niveles. Y pues llegamos a nuestra actividad número 2. ¿Cómo has avanzado en tu nivel de comprensión? Si bien esta es una clase de inducción, una clase un tanto pues presurosa, es importante que vayamos viendo ese nivel de comprensión. En nuestra carpeta de la clase encontrarás la actividad número 2 para que puedas leerla detenidamente. Al finalizar, responde las preguntas y envíalas al siguiente correo: aldouzi@ituem.edu.mx. En el asunto, poner inducción, LEC 2 y tu nombre completo. Es importante que lo mandes así para poder identificar cada una de las personas que estén mandando pues dicha información. Y pues bueno, vamos a ver lo que es nuestra lectura número 2, ahí en la misma carpeta como lo vemos. Vamos a leerla, vamos a ir subiendo un poquito de dificultad en la lectura que vamos a ir teniendo para poder desarrollar esa comprensión lectora. Lectura número 2, El dolor de muelas, de Juan de Timoneda. Un rústico, deseoso de ver al rey, pensando que era más que hombre, despidióse de su amo, pidiéndole su soldada, al cual, rústico, yendo a la corte, con el largo camino, se le acabaron los dineros. Llegando a la corte, y visto el rey, viendo que era un hombre como él, dijo: «Oh, que por ver a un hombre me he gastado todo lo que tenía, que no me queda sino medio real en mi poder». Y del enojo que tomó le empezó a doler una muela, y con la pasión del hambre que le aquejaba, no sabía qué remedio tomar, porque decía: «Si yo me saco la muela y doy por ello este medio real, quedaré muerto de hambre, y si me como el medio real, me dolerá la muela». Con esta contienda arrimóse a la tabla de un pastelero, porque se le iban los ojos tras los pasteles que sacaba, y acaso vinieron a pasar por allí dos lacayos, y como le vieron tan embebido en los pasteles por burlarse de él, le dijeron: «Villano, ¿tantos pasteles te atreverías a comer de una vez?». «Pardiez que me comería 500. Dijeron: «500, líbrenos Dios del diablo». Replicó: «De poco se espantan vuestras mercedes». Ellos que no y él que sí dijeron: «¿Qué apostaréis? ¿Qué, señores? Que si no me los comiese, me dejaré sacar esta muela». Y señaló la que le dolía. Contentos, el villano comenzó a comer pasteles muy a sabor. Ya que estuvo harto, paró y dijo: «He perdido, señores». Los otros, muy regocijados y chacoteando, llamaron a un barbero y se la sacaron. Aunque el villano hacía grandes extremos y por burlarse más de él decían: «¿Habéis visto este necio de villano que por hartarse de pasteles se deja sacar una muela? Mayor necedad es la vuestra, que me habéis saciado el hambre y quitado una muela que me dolía desde la mañana». A continuación vamos a ver las actividades y las preguntas, las cuales están en el mismo PDF, las cuales te invito a que respondas cada una de ellas. Puedes poner pausa en el video y una vez que termines, puedes enviarlas al correo que mencioné anteriormente con el asunto indicado. Continuamos con nuestra clase. Una vez hecho las actividades y las preguntas,
y ya haberlas enviado a mi correo electrónico, vamos a continuar. Mejorar la comprensión de textos. No solamente es conocer qué es comprender textos, no solamente es saber los niveles ni los tipos de comprensión lectora, sino que también es el hecho de mejorar ese entendimiento cuando nosotros leemos. Dice así: en la enseñanza de la lectura, pronto se pasa de las letras a las palabras, de las palabras a las oraciones y de estas a las estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora. Quizás no somos siempre conscientes de qué proceso estamos realizando a la hora de leer, pero enseguida incorporamos una serie de mecanismos para lograr comprender. Comencemos por las estrategias de lectura. Se trata de cualquier técnica, táctica, mecanismo o herramienta que activamos para comprender un texto. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con entender a lo mejor los textos, con entender a lo mejor ciertas lecturas, pero tenemos un beneficio, tenemos pues un plus, que es que puedes de alguna manera utilizar la estrategia o el truco que tú quieras para aprender a comprender un texto. De entrada ya vimos que el poder de alguna manera elegir primero las lecturas que te llaman la atención con los temas que a ti te gustan te van a ayudar a que puedas comprender de una manera más eficiente y eficaz de qué trata cada lectura. Dice más adelante: dicho de otra manera, son todos aquellos métodos que nos ayudan a conseguir el objetivo de comprender. Las estrategias de comprensión lectora comienzan incluso antes de iniciar propiamente a leer, puesto que leer el título, saber el tipo de texto al que nos enfrentamos u hojear sus imágenes forman parte de las estrategias empleadas antes de la lectura. Como te decía anteriormente, así como cuando empezamos a buscar alguna lectura que a ti te gusta, que a ti te agrada, con la temática que a ti te interesa, es una de las estrategias, digamos, o de los trucos para ampliar ese conocimiento en la lectura, porque es algo que te llama la atención. Una vez hecho esto, pues puedes ir a lo mejor escalando en los niveles de lectura, en textos a lo mejor científicos, en documentales escritos, y yo qué sé, esto te puede ayudar bastante a seguir creciendo en tu formación lectora. Esto ayuda bastante a aquellas personas que están por iniciar también en el área del derecho, que en gran parte es lectura, y muchas veces pues tantas leyes, tantas reglas, tantas cuestiones que propiamente pues no conocías con anterioridad vas recibiendo, te va a ayudar a que puedas entender de una mejor manera. Dice más adelante: los principales referentes en el mundo de la enseñanza de estrategias de lectura coinciden en algunos ejercicios fundamentales. Y vamos a ver algunos ejercicios fundamentales que algunos personajes importantes en esta área de comprensión de lectura, como es Juan Cruz Ripoll, Andrés Calero, Isabel Solé, han mencionado. Y vamos a ver en esta tarde pues 6 puntos, los cuales nos van a ayudar para mejorar nuestra comprensión en cuanto a la lectura. El número 1 es dar objetivos a la lectura, como lo decíamos en el principio. ¿Para qué lo voy a leer? ¿Cuál va a ser la finalidad de que yo lo lea? ¿Qué voy a obtener con esto? Y una vez obteniendo o definiendo esos objetivos, pues vamos a poder ejercitar nuestra capacidad de lectura. Número 2, potenciar los saberes previos. Igual, como hemos dicho desde el principio, todo esto va también de qué es lo que nosotros conocemos, qué son aquellos temas que a nosotros nos han llamado la atención, y como que sacarlos en el momento cuando vayamos a iniciar una lectura, cuando estemos leyendo una lectura. Esto nos va a ayudar a comprender de una mejor manera de qué se trata cada una de ellas. Número 3, trabajar la capacidad de predicción. Empezar a especular de alguna manera qué sigue, qué va
¿Qué viene después de esto, ¿no? En el área, por ejemplo, de las novelas, esto es muy interesante porque pues vas desarrollándolo y vas como que esperando de alguna manera qué sigue, qué viene después de que haya pasado cierta situación, ¿no? Y cuando hablo de novelas, por favor, compañeros, me refiero a las novelas escritas, a las novelas literarias. No vayan a pensar, por favor, en lo que es las novelas de Televisa, TV Azteca, yo qué sé, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Número 4, entrenarse en las inferencias. Es decir, ver aquellas cosas que a lo mejor se nos pueden hacer complicadas, se nos pueden hacer difíciles, saber cómo vamos a retomarlas. Y a lo mejor hay cosas que no comprendamos, pues estar abiertos a investigar, a conocerlas. Número 5, buscar las ideas principales, importantísimo. Y ahora que están a punto de pasar a esta etapa de inicio de licenciatura en ingeniería, que van a hacer resúmenes, que van a hacer ensayos, pues buscar las ideas principales, ¿no? De qué va, inclusive una novela como tal, pues quiere traernos una enseñanza, o tiene que traerte una enseñanza, algo de aprendizaje para ti. Y número 6, plantearse preguntas. No vamos a poder aprender, no vamos a poder crecer en nuestra lectura de comprensión si no nos planteamos esas preguntas importantes, ¿no? Y dice más adelante: realizando una síntesis de las estrategias más empleadas y estudiadas, es importante trabajar las 13 estrategias de comprensión lectora más importantes. Mira, va a haber muchas estrategias de comprensión que vas a encontrarte si investigas en internet, si investigas en libros, pero estos hombres, estos personajes importantes en el estudio de la comprensión lectora coinciden justamente en algunas de estos 13 puntos que vamos a ver. Y es que el número 1, dar un objetivo a la lectura. 2, activar los conocimientos previos. 3, ¿qué tengo que leer? 4, clarifico un significado. 5, elaboro una predicción. 6, visualizo e imagino. 7, elaboro la información. 8, elaboro inferencias. 9, sintetizo. 10, realizo conexiones. 11, evalúo la credibilidad del texto. 12, amplío mi conocimiento. Y 13, busco textos complementarios. Estos 13 puntos, estas 3 estrategias, pues nos van a ayudar a poder entender mejor las lecturas, ¿no? Y como lo vimos en la diapositiva anterior, pues todas, si nos damos cuenta, como que van de la mano, ¿no? Y al final y al cabo, pues el objetivo es que nosotros podamos aprender, que podamos crecer y que podamos entender cualquier texto que nosotros tengamos en nuestras manos. Y llegamos a la actividad número 3. Y tenemos como título aquí: sigue creciendo en la comprensión de textos. En nuestra carpeta de la clase encontrarás la actividad número 3 para que puedas leerla detenidamente. Al finalizar, responde las preguntas y envíalas al siguiente correo: aldousi@itubem.edu.mx. En el asunto poner inducción, LEC 3 y tu nombre completo. Es importante que hagas esto para que pueda identificar de quién es y de qué materia también es la tarea que están enviando. Muy bien, vamos a leer nuestra actividad número 3. Vemos en nuestra pantalla el PDF número 3 que van a encontrar ahí en la carpeta de nuestra materia, y vamos a ver 2 textos. El texto A dice así: después de escuchar, debatir, leer libros y revisar evidencias y argumentos a favor y en contra de las vacunas, tanto de líderes antivacunas como de epidemiólogos, inmunólogos, médicos de familia y pediatras, mi posición es claramente a favor de las vacunas incluidas en el calendario vacunal. Pero también soy firme defensor de que las vacunas han de ser las justas y no más. Las vacunas son extremadamente seguras, pero hay que tener en cuenta
que aunque es infrecuente, las vacunas, como cualquier medicamento, pueden tener efectos secundarios. La mayoría leves, alguno grave, 1 por 100,000 a 1 por millón de dosis, y excepcionalmente alguno muy grave, menos de 1 por cada de 1 a 10 millones de dosis. Estas complicaciones también ocurren cuando se pasan las enfermedades de forma natural, pero con una frecuencia mucho mayor, de manera que el beneficio siempre compensa con creces el extremadamente bajo riesgo de vacunarse. El principal motivo que algunas personas tienen para no vacunarse es la desconfianza en la seguridad de las vacunas. Las clásicas y más benéficas, como las de difteria, tétanos, tosferina o polio, llevan años usándose y han sido sometidas a un escrutinio de efectos secundarios muy estricto. Dejar de vacunar a un niño no lo pone en riesgo a él y al resto de su comunidad, especialmente a las personas más debilitadas y no vacunadas por cuestiones de contraindicación o de dificultad de acceso a la sanidad, y dificulta la labor de erradicar enfermedades del planeta. Texto B. En la historia de la medicina moderna han ocurrido algunos hechos que desencadenaron el miedo a las vacunas en algunos círculos sociales. Existe una serie de argumentos de estos grupos para oponerse o relativizar el uso de las vacunas. Por ejemplo, en 1998 se publicó un estudio en la revista médica The Lancet que relacionaba la vacuna de la triple vírica con el autismo. Posteriormente, se supo que su autor había falseado los datos para hacer parecer que existía tal asociación cuando no era así. Sin embargo, los temores sobrevinieron. Otros casos de brotes de enfermedad por vacunas defectuosas se remontan a cuando comenzaba la era de las vacunas en los siglos XVIII y XIX con la viruela o en la primera mitad del siglo XX con otras vacunas. En estos casos, las vacunas produjeron efectos secundarios negativos en parte significativa de la población vacunada. Aunque siempre se podrán mejorar los protocolos de aplicación y la composición misma de las vacunas, la mayoría de estas acusaciones de efectos secundarios perniciosos no se sostienen. Entre estos falsos efectos secundarios se mencionan el autismo, las alergias, la esclerosis múltiple, el Alzheimer, que por desgracia se han ido extendiendo boca a boca y a través de personajes mediáticos con conocimientos científicos escasos o sesgados. Los grupos antivacunas tienden a infravalorar de forma excesiva las complicaciones de las enfermedades infecciosas, mientras que magnifican los efectos secundarios de las vacunas y ofrecen una visión muy sesgada de la realidad que resulta alarmista y genera desconfianza gratuita entre la población. A continuación, en tu PDF encontrarás las actividades y las preguntas de esta lectura número 3. Te invito a que por favor las realices, puedes pausar el video y enviármelas por favor al finalizar al correo indicado con el asunto también antes mencionado. Vamos ahora a ver las técnicas para mejorar la comprensión de textos. Con los más pequeños, la comprensión lectora va de la mano de la fluidez en la lectura. Por ello, es recomendable trabajar la lectura en voz alta. En estas primeras etapas es importante que los niños se escuchen leyendo y de esta manera se acostumbren a escuchar las palabras. En cierto sentido, la lectura en voz alta es una especie de altavoz del texto que permite procesarlo 2 veces. Como mencionábamos en diapositivas anteriores, esto de la comprensión lectora viene desde pequeños. Y así como desde niños se nos enseñó o se nos debió de haber enseñado bien a hablar, a leer, a caminar, pues también el comprender los textos pues tiene que ver mucho también cuando es desde pequeños. Sin embargo, bueno, al final y al cabo es importante que cada uno de nosotros ya
quizá con nuestros años de más, pues sigamos desarrollando este hábito de la lectura y sigamos desarrollando el poder comprender bien de qué va cada texto. Y así como vemos que desde niños debe de ser influenciado esto, aún nosotros ya como grandes, como adultos, debemos de seguir practicando la lectura y el entendimiento de cada uno de los textos que nosotros hacemos. Y si vemos que con los pequeños funciona el hacerlo en voz alta, pues también ahora el hacerlo en voz alta, ya como adultos, pues también va a traer buenos resultados en cada uno de nosotros. Asimismo, existen algunas técnicas concretas en función de los objetivos de lectura, y vamos a verlos a continuación. La número 1 es la lectura globalizada o el skimming. Cuando buscamos los conceptos más importantes y no tanto profundizar, solemos leer por encima y echar un vistazo a todo el texto. Se trata de repasar el texto sin detenerse demasiado, como cuando se repasa para un examen o una presentación. ¿A cuántos no nos ha pasado hacer esto? Que a lo mejor ya lo leímos una vez, pero que queremos darle un nuevo repaso y ya no nos enfocamos en los detalles, ya no nos enfocamos en hacerlo de una manera más detallada, sino que nos vamos de pasadita. Eso es la globalizada o el skimming. Número 2, podemos ver la técnica de la lectura focalizada o el scanning. Por el contrario, aquí se realiza una comprensión lectora general del tema y el contenido del texto, pero con el fin de localizar datos concretos de manera rápida. Como cuando buscas en una página, a ver dónde decía, y ¡pum!, aquí lo encontraste, ¿no? Hasta pasas el dedito ahí como que buscando la parte que justamente querías encontrar. Vemos más adelante, número 3, la lectura diagonal. Esta técnica podemos ver que el lector va saltando de forma rápida de epígrafe en epígrafe y recorre los párrafos de esquina a esquina, leyendo solo palabras sueltas, títulos, palabras remarcadas, que son las más importantes, etc. Así como que no lees el libro, nada más lees lo importante y te vas dando una idea general, pero sin leer todo el texto. Número 4, la lectura rápida. Este es un nuevo paradigma que entrena al lector para aumentar su velocidad de lectura sin comprometer por ello el grado de comprensión. Existen numerosos ejercicios para incrementar el número de palabras que se leen por minuto, de unas 250 a una velocidad media hasta 400 o 700 palabras. Muchas veces esa lectura rápida va en contra de la lectura de comprensión, porque te enfocas más en leer rápido y no trabarte, no titubear, que quizá en realmente entender de qué va la lectura. En lo personal, yo prefiero a lo mejor hacerlo de una manera más calmada, pero entendiendo todo lo que quiere decir el texto, a leer muy rápido y quizá solo entender un 10%, un 50% de lo leído. Entonces estos niveles que nosotros acabamos de ver son niveles son técnicas que nos van a ayudar a poder comprender un texto. Y a continuación pues vamos a ver algunos ejercicios, actividades y juegos también de comprensión de textos. No todo tiene que ser cuadrado. Vamos a ver. Aterricemos todas estas técnicas y estrategias. Es necesario realizar numerosos ejercicios de comprensión lectora, responder a las estrategias de lectura y buscar que los alumnos se acostumbren a utilizarlas y las integren en su hábito de lectura. Hemos elaborado una breve lista con algunos de los ejercicios más frecuentes que pueden desarrollar la comprensión de textos. Número 1. Preguntas y respuestas. Pregunta siempre que puedas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Cómo lo han descubierto? ¿Quién es el protagonista? ¿Te acuerdas que mencionábamos en diapositivas anteriores que es importante hacernos preguntas? Efectivamente, el día de hoy y en esta diapositiva podemos ver que es importante hacerlos. Nos va a ayudar realmente a comprender de una mejor manera. Número 2. Predicciones. Si se generan unas expectativas, es más sencillo que tus alumnos, o en este caso ustedes,
Presten atención e intenten comprobar si lo que ellos pensaban se cumple o no. Antes de leer, preguntar: ¿de qué crees que va a hablar el texto? ¿Qué crees que va a pasar? Para la lectura de vez en cuando, y pídeles que imaginen cómo se desenlazará la historia, lo que veíamos también en diapositivas anteriores. Esto puede ayudar a que comprendan de una mejor manera, y qué padre cuando a lo mejor puedes decir: híjole, sí fue lo que yo pensaba, sí pasó lo que yo predije, ¿no? Número 3, verdadero o falso. Todos hemos hecho ejercicios de este tipo. Son buenos porque obligan a encontrar información en el texto y para ello a recordarlo, repasarlo y localizar lo que nos interesa de cara a mejorar la comprensión lectora. Es bien importante este tipo de cosas. 3. Resúmenes. Sintetizar es un ejercicio muy completo porque exige comprender todo el texto, extraer y jerarquizar las ideas principales y por último, reelaborarlas con tus propias palabras. Esto también va a ayudarnos a poder tener una comprensión lectora más eficiente, más desarrollada. Número 4. Sinónimos y antónimos. En general, todos los ejercicios para trabajar el vocabulario del texto potenciarán su comprensión y enriquecerán sus propios diccionarios personales. Puedes aprovechar sinónimos y antónimos, presentarles distintas definiciones, buscar familias léxicas o campos semánticos, etc. Todo esto te va a ayudar también a comprender mejor esa lectura, ese libro, ese artículo, esa noticia que a lo mejor ha costado trabajo entender. Y por último, el estilo y el autor. Quizá en las primeras etapas es más complicado, pero conviene entrenar a los alumnos para que valoren cómo es el lenguaje utilizado, si hay palabras técnicas, si está escrito para niños o está escrito para mayores, o si sabemos lo que piensa el autor, etc. Es importante también entender esto: a quién va dirigido, quién lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, es para jóvenes, es para niños, y esto nos va a ayudar también a entender de una mejor manera. Y así llegamos a nuestra última actividad, la cual la vamos a encontrar en nuestra carpeta de la clase para que puedas leerla detenidamente. Al finalizar, responde las preguntas y envíalas al siguiente correo: aldousi@ituen.edu.mx, y en el asunto muy importante poner inducción, LEC 4 y tu nombre completo. Vamos a aplicar esa comprensión de textos. Dice nuestro PDF: actividad número 4. Apocalípticos e integrados. Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y solitario de una interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre, Heráclito dice: ¿por qué queréis arrastrarme a todas partes, oh ignorantes? Yo no he escrito para vosotros, sino para quien pueda comprenderme. Para mí, uno vale por 100,000 y nada la multitud. La mera idea de una cultura compartida por todos y elaborada a medida de todos es un contrasentido monstruoso. La cultura de masas es la anticultura, y puesto que ésta nace en el momento en que la presencia de masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la cultura de masas no es signo de una aberración transitoria y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura, último superviviente de la prehistoria destinado a la extinción, no puede más que expresarse en términos de apocalipsis. En contraste, tenemos la relación optimista del integrado, dado que la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela popular y el Reader's Digest ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información. Estamos viviendo una época de ampliación del campo cultural, en que se realiza finalmente a un nivel extenso con el curso de los mejores, la circulación de un arte y una cultura popular,
que esta cultura de lo bajo, o sea, confeccionada desde arriba para consumidores indefensos, es un problema que el integrado no se plantea. En parte es así porque mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, los integrados raramente teorizan, sino que prefieren actuar, producir, emitir cotidianamente sus mensajes a todos los niveles. Apocalipsis es una obsesión del que disiente. La integración es la realidad concreta de aquellos que no disienten. La imagen del Apocalipsis surge de la lectura de los textos sobre la cultura de masas. La imagen de la integración surge de la lectura de textos de la cultura de masas. Pero, ¿hasta qué punto no nos hallamos ante dos vertientes de un mismo problema? ¿Y hasta qué punto los textos apocalípticos no representan el producto más sofisticado que se ofrece al consumo de masas? En tal caso, la fórmula apocalípticos e integrados no plantearía la oposición entre dos actitudes, y ninguno de los dos términos tendría valor sustantivo, sino que la predicción de dos adjetivos complementarios adaptables a los mismos productores de una crítica popular de la cultura popular. A continuación están nuestras actividades y preguntas, las cuales te invito a que las realices. Puedes pausar el video y enviarlas al correo indicado con el asunto antes mencionado. Pues bueno, compañeros, esto ha sido nuestra clase de comprensión de textos. Espero que haya sido de agrado de cada uno de ustedes. Realmente espero que puedan desarrollar ese hábito de la lectura y sobre todo que puedan desarrollar esa comprensión lectora cada uno de los textos que ustedes lean. En esta formación que están por iniciar, les deseo el mejor de los éxitos. Si tienen alguna duda en particular de esta materia, les invito a que me lo hagan saber a través de Teams en el chat del curso de inducción, y con mucho gusto estaré disponible para ustedes, y los invito realmente a que me envíen sus 4 actividades a través del correo electrónico con los asuntos indicados, por favor. Estoy a sus órdenes y bienvenidos nuevamente a Tech2M.